Ya estoy compartiendo pantalla. Ya. Ya. Bueno, entonces explico. La columna precio sin IVA se va a calcular de la siguiente forma. Dice, se va a utilizar el costo de la tabla de tarifas. La tabla de tarifas es esta que estoy señalando, la azulita. Bien. ¿Qué dice? Dice, si la cantidad de huéspedes es 1, o sea, esta columna que está aquí, si la cantidad de huéspedes es 1, el precio sin IVA será la cantidad de días, el precio sin IVA será la cantidad de días, que es esta columna, por el costo de la tarifa individual, que sería este valor. Si la cantidad de huéspedes es 2, será la cantidad de días por el costo de la doble. Y si la cantidad de huéspedes es 3, será el número de días por la tarifa de la tercera, o sea, la familiar. Entonces, ¿qué tienen que hacer allí? Obviamente tendrán que trabajar con una función sí. Entonces, por favor, ya ustedes tienen el conocimiento de cómo trabaja la función sí. Entonces, intenten desarrollar. Te voy a dar 10 minutos para que intentemos desarrollar. ¿Tampoco qué? ¿Tampoco qué? No. Claro. Piensen un poquito. Sí. Vuelvo a repetir. Tienen que trabajar con una función sí. ¿Qué está pidiendo o qué se nos está pidiendo? Se nos está pidiendo que de acuerdo a la cantidad de huéspedes, que es la columna que está aquí, esta columna que estoy moviendo, de acuerdo a la cantidad de huéspedes, ustedes, si la cantidad de huéspedes es 1, ustedes, por 3 millones. Por favor, escuchen que voy a explicar. Hagan silencio. Hagan silencio que voy a explicar. Vuelvo y repito. Tienen que preguntar por la cantidad de huéspedes. Si la cantidad de huéspedes es 1, ¿qué va a pasar? Lean lo que dice allí. Dice, si la cantidad de huéspedes es 1, el valor del precio sin IVA será la cantidad de días por el valor del costo de la tarifa individual. Si la cantidad de huéspedes es 2, será el número de días por la tarifa de la doble. Si la cantidad de huéspedes es 3, será el número de días por la tarifa de la familiar. O sea, tienen que preguntar 3 veces. O sea, es un sí anidado. Entonces, intenten desarrollar. Empiecen a pensar un poquito y son las 10:27, les doy hasta las 10:37. Lean el enunciado, tienen que seguir el enunciado.
Porque es importante. Por favor, profe, el resultado. El resultado con la clase me dice precio sin IVA. Para que se preocupe con técnicas. Gravísimo. Vamos a ver, yo tengo un mensaje. ¿Qué uso? Le recuerdo. A ver, le recuerdo, me pregunto. ¿Cómo es el condicional sí? ¿Cómo trabaja el condicional sí? ¿Quién me dice? ¿Cómo trabaja el condicional sí? ¿Cómo trabaja la función sí? ¿Cuál es la estructura de la función sí? Ordenar. Pregunta qué. Si esto cumple esto, entonces haz esto. Ok, ya el señor lo dijo. No sé por qué me están haciendo que no, profesor, que no cumplí. Deben hacer lo que dice el señor. Si esto, si yo pongo la condición, si esta condición, si se cumple la condición, hará algo. Y si no se cumple la condición, hará otra cosa. Eso es lo que dice la función. Sí. ¿He explicado eso o no lo he explicado? Si el señor lo sabe, lo he explicado. Bueno, yo lo sé porque yo no conozco ese tema lo hemos tocado aquí. A ver, vamos a trabajar, vamos a ayudar. Vamos a hacer lo siguiente. Presten atención. Voy a trabajar en la pantalla. Función sí, ¿ok? ¿Cierto? Bien. ¿Cuál es la pregunta que tengo que hacer? Lean el enunciado, ahí está. Ok, si la cantidad de huéspedes es 1, bien. ¿Dónde está la cantidad de huéspedes? ¿Cuál es la casilla? No. Cantidad de huéspedes en la tabla principal. ¿En qué columna está? ¿En qué posición está la primera cantidad de huéspedes? ¿En qué posición? ¿En qué posición? Ok, B9. Si B9, ¿cómo hago para decir si B9 es 1? Si B9, ¿qué? Ajá, si B9, ¿qué? Hasta que le presten la plata de mi mamá. Y ya mi mamá me toca coger para que se vayan a llevarle la comida a las 5. Entre paréntesis. Lo repito,
Si B9, ¿cómo hago para decir que B9 es 1? ¿Cómo hago para decir eso? ¿Cuál es el símbolo matemático que me puede ayudar a hacer eso? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién fue yo? Es el igual. ¿Quién dijo igual? Ok. Entonces, si B9 es igual a ¿qué? Lean el enunciado. Por eso, si B9 es igual a ¿qué? Pregunto, si B9 es igual a ¿qué? A 1. A 1. ¿Por qué no entienden? Yo pregunto, hago una pregunta, ¿por qué no entienden? Miren, es sencillo. Lo único que tienen que hacer es leer el enunciado. Miren, aquí dice, el enunciado dice, sí, acá coloco la función sí, ¿cierto? Dice, la cantidad de huéspedes, ¿dónde está la cantidad de huéspedes? ¿En qué celda? Ok, entonces, sí B9, ahí dice, sí, cantidad de huéspedes, o sea, sí B9. No es lo mismo. Dice, es 1, o sea, si la cantidad de huéspedes es igual a 1, o sea, si B9 igual a 1, ahí estoy diciendo si la cantidad de huéspedes es 1. No estoy diciendo lo mismo ahí. Ok, entonces, ¿por qué no entienden? Separo con punto y coma. Listo, ya terminé la condición. ¿Qué pasa si la condición se cumple? Sigan leyendo el enunciado. Ajá. Punto y coma. Punto y coma. Que sigan leyendo el enunciado. Ok, número de, o sea, la cantidad de días, ¿dónde está la cantidad de días? ¿Dónde está la cantidad de días? De 9, ok, de 9. De 9, ¿por qué? Por 3. No, señor. ¿Dónde está el costo? Sigan leyendo el enunciado. La cantidad de días, ¿por qué dice ahí? ¿Dónde está el costo de la tarifa individual? G4. La tarifa individual está en G4. Y G4 está en una tabla anexa, una tabla diferente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicarle F4, o sea, fijar la celda, ¿cierto? Fijo la celda con el F4. Vuelvo y repito. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a leer el enunciado nada más. Igual sí. Bien, abro paréntesis. Voy aquí. Si la cantidad de huéspedes, ¿dónde está la cantidad de huéspedes? En la celda B9. Si B9 es 1, o sea, es igual a 1. Termino la condición. Sigo leyendo, dice, la cantidad de días, ¿dónde está? En D9. O sea, D9 por, dice, el costo de la tarifa individual, ¿dónde está el costo de la tarifa individual? Está en G4, por G4. Como G4 está en otra tabla diferente, yo ese G4 lo fijo, o sea, le pongo F4. Y ya, ahí terminé de hacer la primera parte. Ahora dice, si la cantidad de huéspedes es 2, ajá, ¿qué hacemos otra vez? Ajá, sí. No. Si la cantidad de huéspedes. No. C12. No. Vuelvo y pregunto por la misma celda, porque ya agoteo una oportunidad, pero son 3 preguntas que yo debo hacer con respecto a la misma celda. O sea, vuelvo y pregunto, si B9, ajá, si B9, ¿qué? Si la cantidad de huéspedes es 2, ¿cómo pregunto eso? Ok, si B9 igual a 2, termino la condición. ¿Qué pasa? Vean el enunciado.
Ajá. Por eso, entonces, ¿dónde está la cantidad de días? Bueno, léemela a ver. Si B9 igual a 2, ¿qué más? Preséntala, pues dale. Preséntala. Ya solté yo aquí. Bueno, aumenta un poquito para que puedas explicar la función. Ok, sí, está bien, pero, o sea, debemos seguir preguntando porque son 3 preguntas que debemos hacer. Entonces, mira lo que yo estoy haciendo aquí en la pantalla. Terminé de preguntar, ya pasó, si B9, o sea, si la cantidad de huéspedes es 1, ¿qué pasa? El número de días por la tarifa individual. Ahora, tengo que preguntar si es 2. Pues le pregunto, si B9 es igual a 2, voy a compartir, un momentico, voy a compartir pantalla yo acá. Sigo yo aquí. Si B9 es igual a 2, ¿qué sucede? Ajá, lean el enunciado. La cantidad de días. Ok, la cantidad de días. D9, ¿por qué? Dice el número, la cantidad de días por el costo de la doble. ¿En qué celda está la doble? En G5. G5 y F4, valor absoluto para fijarla. Listo. Y ahora ya terminé con la segunda parte. Ahora dice, si la cantidad de huéspedes es 3, entonces, sí. ¿Y qué? B9, Si B9 igual 3, listo, terminé la condición. ¿Qué más viene? D9, cantidad de días por el costo de la tarifa familiar. ¿dónde está la tarifa familiar? E3, E6, E6, ok, E6, valor absoluto, F4. ¿Cuántos paréntesis hay abiertos? 3, Cierro 3. Ya. Le dan enter y ahí está la función montada. Bajo la fórmula y yo compruebo. Mírenlo. Cuando es 3, debe ser 5.200. Y 5.200 por 5 da 26.000. Ya, los demás. Vuelvo y coloco la fórmula. Claro, si ustedes hacen la primera fórmula, despegan la fórmula hacia abajo y se cumple todo. La función sí, nuevamente. ¿Quién no entendió? ¿Quién no entendió? Okay.
Esta clase se la paso en la tarde como un video de YouTube. Lo que pasa es que yo vengo haciendo un montón y así demoraba. Pregunta, ¿quién no entendió? Me avisa cuando termines de copiar la función.
¿Todos entendieron la fórmula o no la entendieron? ¿Sí? Bueno, ok. ¿Hay alguien que no haya entendido? O sea, todos entendieron. O sea, que si yo digo en la próxima clase, hagan un ejercicio y lo califico, todos lo hacen. Todos están entendiendo. Todos están entendiendo. Pregunta. El vecino de este cuarto para qué es. ¿No recuerdan eso? Se llama final de semana. Más adelante hacemos un ejercicio de eso. De cómo mirar fórmulas. Voy a explicar en el tablero eso para qué se hace. Yo tengo una tabla acá y tengo una tabla acá. Yo estoy trabajando en esta tabla de aquí y yo debo referirme a un valor de esta tabla de acá, que es lo que estamos haciendo allá, ¿cierto? Estoy trabajando con esta tabla por acá, pero necesito referirme a un valor que está en otra tabla. Si yo, y ese valor que está aquí está en una única posición, o sea, no me baja a ninguna otra posición, está en una sola posición. ¿Qué pasa? Si yo no fijo esa fórmula, o sea, si yo no fijo ese valor de F4 con F4, cada vez que yo baje la fórmula a otra celda, la celda de aquí me va a aumentar, por lo menos si aquí es A1, él me tomará A2, y si yo bajo la fórmula me seguirá bajando a A3. Entonces, ¿yo qué necesito hacer? Necesito fijar, o sea, que todos los valores que estén aquí me pregunten exclusivamente por esta sola celda. ¿Sí entienden? Entonces, por eso yo digo que debo fijar la celda, y la celda la fijo primero F4. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios de eso. Es más, eso nosotros lo hicimos aquí ya en los ejercicios básicos. Cuando vimos ejercicios básicos del C. Esa fue una clase que tuvimos. Bueno, vamos a seguir. El IVA, ¿cómo se calcula? Ahí está.
El IVA será la multiplicación del precio sin IVA y el valor del IVA que está aquí. Entonces, hagan la fórmula, hagan la función. Ajá. ¿Cuál sería la operación? No, recuerda que no hablamos de números. En Excel hablamos de posiciones. Sería E9 ¿por cuál? Por I6. Y como estamos aplicando el concepto que estamos haciendo, estamos operando sobre otra tabla, el I6 va con F4, o sea, lo oprimen la tecla F4 al I6 para que aparezca así. Dime. Dime. Entonces, cuando la clase tanta se me da 4:30 porque ahí se coge el tráfico en el puente de la circunvalación con fidelidad por poder pagar amor. Pero puedo dejar hasta las 12 menos cuarto, porque sabes que por coordinación yo no puedo suspender media hora antes de la clase. No, profe. No puedo votar a las 12 menos cuarto, a esa oración. O sea, que a las 12 menos cuarto estén todos afuera. Y ahí no se podría hablar No, con coordinación no. Coordinación no va a aceptar eso. yo voy O sea, lo que podemos hacer de pronto es soltar, que yo suelte a las 12 menos cuarto. Ya, eso sí lo podemos cuadrar acá entre nosotros. A cada 12 menos cuarto ya todos estén afuera. O sea, que suspendemos a las 11:40, suspendemos y ustedes cierran todo lo que tienen que cerrar y en 5 minutos cierran todo y salen. Eso es lo que podemos hacer. Pero decir que yo voy a cortar la formación a las 11:30, no, porque yo voy a tener problemas yo con la coordinadora. Sí, lo puedo soltar a las 12 menos cuarto, eso sí. A las 12 menos cuarto ya pueden salir, no hay problema con eso. Yo puedo manejar un término de 15 minutos. perfecto. Entonces ya le conseguí el poder. Listo. Ok. Listo. Entonces ya calculamos el IVA. ¿Calcularon el IVA? ¿Prestaron atención a cómo calculé el IVA? Aquí pongo la fórmula. ¿Uno por uno, cómo así? Miren, lo voy a hacer, miren lo que hago yo. O sea, yo calculo la primera fórmula. Cuando calculo la primera fórmula, ¿qué hago? Me ubico en la parte derecha inferior de la celda. Cuando me aparece esa cruz en negro así, yo oprimo el clic izquierdo del mouse, lo tengo oprimido y desplazo hacia abajo. Y ya automáticamente sale todo. Profesor, ¿puede poner otra vez la fórmula? Ahí está la fórmula. Ok. O sea, colocaste I6 por E9. Listo, no hay problema. Eso está bien. ¿Por qué no sale qué cosa?
Precio, precio con IVA, es lo que dice el precio con IVA. El precio con IVA perfectamente dice que es la suma del precio sin IVA más el IVA. Entonces, ahora, Profesor, Y tú ahí en la esquina abajo, pero en la esquina inferior, ahí. No tocan primero. Y no se le agrega nada. eso lo hecho porque no lo sí, D9, sí, es una guía, D9 por Entonces, la columna que dice cantidad de contacto, vamos a utilizar una función nueva.
Ya les comenté que precio con IVA sencillamente es la suma de ambas, o sea, del precio sin IVA más el IVA. Profesor, yo hago eso y abajo me sale, solamente me dice valor y ya, o sea, no me sale o sea, el siguiente resultado. En qué fórmula? Todavía estoy en el IVA. Revisa bien, es porque no le has dado el valor absoluto a la columna I6. Tú vas a O hacer sea, esto. pero mire, no, en el I9 primero sí me salió I9 por 450. I6, escucha, I9 por I6 y oprimes la tecla F4 que está arriba del teclado. Te debe aparecer así la fórmula. Si te sale valores porque no la tienes así. Y después si la bajas, aquí te dejo la fórmula para que la veas. La fórmula debe estar así. ¿La tienes así? O sea, pero ¿cómo le doy F4? O sea, aquí en el computador, no sé ¿Estás en un dónde. portátil o estás en una máquina de escritorio? Portátil. Ah, ok, perfecto. Entonces vas a hacer lo siguiente. Los que están en portátil, hay una tecla que se llama FN en tu teclado de tu portátil. Búscala, una tecla que se llama FN y está en azul. Entonces tú oprimes FN más F4, o sea, las dos teclas al tiempo. Ah, ok, ya. FN y F4, y ahí sí te sale. Porque es que estás en un portátil. Ahora sí te sale, ¿verdad? Ya voy, profe. Ya. Ok, listo y lo bajas. En un portátil es así. Pero no quite la fórmula. Ahí está. ¿Listo? Sí, profesor. Ok. Bueno, por favor, presten atención. Vamos a calcular lo que es la cantidad de descontar. La cantidad de descontar dice, corresponde al porcentaje a la tabla de descuentos. O sea, la tabla de descuentos es esta que está aquí, la que estoy moviendo acá, la verde. Utilizar la función que dice buscar B. Ok, esa es una función nueva. Entonces, igual buscar B. Y abro paréntesis. Buscar B. Voy a explicar primero qué hace la función buscar B. Voy a explicar acá para que entiendan. Voy a explicar en el tablero y después explico virtualmente cómo se hace. Presten atención. Esto es como si fueran dos tablas. Yo tengo esta tabla. Tengo esa tabla que tiene un nombre, una cédula y un valor. El campo valor es el campo que yo debo traer aquí. Y tengo otra tabla que acá tiene el número de las cédulas de las personas y tengo el valor. ¿Cuál es el campo común? ¿Cuál es el campo común? El campo común es la cédula. Aquí hay cédula, aquí hay cédula. Entonces la función buscar B es la que viene aquí. ¿Qué me va a hacer la función buscar B? La función buscar B me va a hacer lo siguiente. Me va a buscar la coincidencia que hay de esta cédula a esta otra tabla y él me va a traer, de acuerdo a la coincidencia de la cédula, este valor me lo va a traer acá. ¿Entendieron lo que va a hacer la función? Sí.
Vuelvo y repito, la función busca en la tabla principal que yo tengo que poner el valor, me va a buscar este valor, o sea, yo voy a buscar este valor. Este es el valor que yo voy a buscar. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en la otra tabla que está acá abajo. Y voy a empezar a mirar si este campo es igual a este, si este campo es igual a este. Cuando él encuentre los campos iguales, el valor que tiene asignado este campo me lo va a montar aquí. ¿Entienden lo que hace la función? Ok, entonces, voy a hacerlo primero en el tablero. No lo voy a hacer en el tablero, vamos a hacerlo directamente en la pantalla porque ya expliqué la función como trabaja, para que los demás entiendan. Bueno, miren, los virtuales, voy a explicar. ¿Qué voy a buscar? Miren, aquí voy a buscar algo que se llama cantidad a descontar. La cantidad a descontar, ¿de qué depende? Aquí dice, perdón. Ok, pero dice, el valor buscado es el código del cliente. Si ustedes miran, en la tabla de descuentos, ¿cuál es el campo común que hay con la tabla principal donde yo estoy trabajando? Está el campo código del cliente, que es el mismo que está acá. O sea, son los dos campos iguales. Ok, entonces yo voy a trabajar con ese campo. Entonces, ¿cuál es el valor que yo voy a buscar? Primero, el código del cliente que está en la celda C9. ¿Entienden los virtuales? El silencio, como el cementerio. Entonces, miren, vuelvo y repito, en la tabla principal tengo un campo que se llama código del cliente. En la tabla donde voy a buscar la concordancia, debe existir un campo igual. El campo, parecido o no, igual. El otro campo es el código del cliente que está acá arriba. Entonces, ¿yo por cuál es el campo que debo preguntar? Por el campo que hay en común en las dos tablas. O sea, yo pregunto, primero, buscar B, y aquí me dice, valor buscado. Yo voy a buscar el código del cliente, que es lo que debo buscar en ambas tablas. Código del cliente corresponde a la celda C9. Punto y coma. Ahora me dice ahí, matriz de la tabla. ¿Cuál es la matriz de la tabla? La matriz de la tabla es donde arranca la tabla que voy a buscar hasta donde termina la tabla. ¿En qué celda comienza la tabla y en qué celda termina? A4 y termina en... No. ¿En dónde? C6, ok. Entonces arranca en A4, yo la selecciono y termina en C6. Selecciono la tabla completa. A esa tabla yo le asigno valor absoluto, o sea, F4 al campo A4 y F4 al campo C6. Cuando hago eso, punto y coma. Me dice indicador de columnas. ¿Qué es lo que yo debo traer? La cantidad a descontar, ¿cierto? ¿Qué es lo que me están pidiendo en el ejercicio? Que muestre la cantidad a descontar. ¿Cierto? Que es el campo de la columna. Entonces, la tabla de descuentos tiene 3 columnas, ¿cierto? Tiene una columna que se llama código, una segunda columna que se llama tipo de cliente y una columna que se llama cantidad a descontar, que es la que debo traer. ¿En qué número de columna está cantidad a descontar? ¿En la primera, la segunda o la tercera? En la tercera, entonces yo escribo 3. Punto y coma. Ahora, ¿qué voy a buscar? Como yo estoy trabajando con números, voy a buscar una coincidencia exacta. Si es coincidencia exacta, yo asigno un valor de falso. Ahí lo dice, la función. ¿Sí lo ven? Y cierro el paréntesis. Entonces, voy a darle enter a la función para que veamos. Entonces, miren. Ahorita lo repetimos nuevamente. Pero entonces, miren. Si el código del cliente es N, yo voy a buscar acá en esta tabla. Si es N, debe montarme un 5%. Aquí está, me trajo un 5%. Si el código es E, me debe montar un 10%. Entonces, miren, E me monta un 10%. Y si el código es un F, me debe traer un 15%. Ahí lo está trayendo. Vuelvo y repito la función. Igual buscar B. Vuelvo y repito. ¿Qué me hace la función buscar B?
me va a buscar en ambas tablas el campo en común y me va a hacer la selección de lo que debo traer de acuerdo al campo en común. ¿El campo en común cuál es? Código del cliente en este caso. En la tabla donde estoy trabajando, el código del cliente está en la celda C9. Entonces voy a buscar C9. ¿En dónde voy a ir a buscar ese valor que está en C9? Lo voy a buscar en esta tabla. Selecciono la tabla desde A4 hasta C6. A esa tabla le asigno valor absoluto, o sea, con F4. ¿Dónde está el campo que debo traer? ¿En qué columna? 1, 2 o 3, está en la tercera. Punto y coma. Y como estoy trabajando con números, voy a utilizar una coincidencia exacta, o sea, un valor de falso. Y cierro el paréntesis. Cuando tú escribas la función, ahí te aparece, tú simplemente o puedes escribirlo o le das clic donde dice falso. Te da dos opciones, falso o verdadero. Y después bajo la función. ¿Está claro? Cierra paréntesis. Bien, ¿lo entendió? Me da un valor diferente, profe. 0,05. Sí, ok, perfecto. Entonces seleccionen la celda y le dan formato de porcentaje. Estás haciendo la función. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? ¿Qué es el delta? Ok, se mueve. Para buscar un pico, ya que se pasa a matriz tabla. ¿Cuál es la matriz tabla? Selección. 4 años. Después, con doble color. Entonces, lo tengo así, yo simplemente voy aquí, donde me dice porcentaje. Sí. Porque ahí te estoy diciendo. ¿Cómo? Pero dale entonces responsabilidad a la tarea. Ya, porque es una cosita de eso. ¿Cuál cosita? Así.
Que a cada valor le asigno por una vez le asigno un valor de esta. Ahora sí, no estoy equivocado. Y ahora, Bueno, continuemos. Precio con descuento viene siendo igual al precio final. Precio con descuento es igual al precio final. Entonces, el precio final dice aquí que es la multiplicación del precio con IVA por el descuento. Entonces, miren, el precio con descuento, ¿cuál sería? Sería el precio con IVA menos el precio con IVA por el descuento. Ahí está la fórmula colocada. Avisan cuando terminen esa columna. El precio final es igual al precio con descuento, o sea, repiten la misma fórmula. Es la misma fórmula. Repetimos la misma forma. Sí. Sí.
¿Están todos ahí? ¿Están todos ahí? Bien. ¿Listo? Ya se lo hice. Vamos a calcular precio en dólares. ¿Listo? Precio con IVA es la suma de ambos. Bueno, vamos a calcular el precio en dólares. Precio en dólares, sencillamente, ¿qué es? Precio en dólares viene siendo el precio final por el valor del dólar. Exacto. El precio en dólares es igual al precio final por el valor del dólar. Por I3, ok. Por I3. Entonces, miren, les voy a explicar para que entiendan una vez por qué hay que colocar el valor absoluto, o sea, la tecla F4. Primero lo voy a generar con el error, miren, para que entiendan. O sea, precio final J9, ¿cierto? Y si yo coloco nada más por I3 y no le coloco el valor absoluto, miren el error que voy a generar. La primera me lo calcula bien,
Pero cuando yo bajo, me sale esto. ¿Por qué me sale esto? Vamos a revisar la segunda fórmula. La segunda fórmula me dice J10, ok, J10 es el valor que está aquí. Pero me está diciendo multiplicándome por I4. Y yo voy a ver I4. I4 es una columna vacía. ¿Sí ven? Entonces, voy a revisar la siguiente. Me dice por I5. O sea, me empieza a bajar las columnas. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Esa celda del dólar yo debo inmovilizarla. ¿Para qué? Para que todos estos valores del precio final se multipliquen exclusivamente por esta celda. Por eso es que yo coloco F4. Entonces vamos a corregirlo. Si yo al I3 le coloco el F4, entonces miren lo que pasa. Yo bajo la fórmula y la segunda fórmula me sigue multiplicando por I3. La tercera fórmula me sigue multiplicando por I3. La cuarta me sigue multiplicando por I3. O sea, todas me multiplican por I3. Por eso es que yo coloco el F4. Por eso es que yo digo fijar la fórmula. O sea, fijo el valor para que todos los demás valores multipliquen por ese valor exclusivamente. Por eso es que se coloca el F4. ¿De acuerdo? Profe, Dime, Sergio, ¿qué pasó? profe, o sea, en la cantidad de descontar, yo hice lo que usted hizo, entonces, pero a mí no me lo dio con porcentaje, sino me lo dio enseguida ya convertido, o sea, 0,05. Ok, ya te explico. Voy a colocarlo así como tú me dices. Profe, pero Espérate ahí, un momentico. Voy a colocarlo como te pareció a ti. ¿A ti te pareció así? ¿Cierto? sí, profe. Ok, entonces mira lo que vas a hacer. Yo selecciono las celdas y aquí en el menú inicio, aquí en esta partecita, mira, aquí donde dice número, aquí hay un símbolo que dice porcentaje. Yo simplemente le oprimo ahí y ya. Me lo da en porcentaje. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bueno. Yo los veo a ustedes un poquito deficientes en el manejo de la función, sí. ¿O me equivoco? Entonces vamos a hacer algo. En la próxima clase vamos a retroceder un poquitito y vamos a hacer por lo menos unos 10 ejercicios, 12 ejercicios de función. Sí. Y vamos a empezar a meter el mismo nivel que tenemos una práctica. Pero primero vamos a hacer una clase. Mira, porque ver el profesor mío te tiene preso conmigo y la cantidad de fondos que tiene Para que vuelvan a tener el mismo. Porque los dos y no me parece, los dos y no me parece de pronto seguir avanzando en nivel con el que avanzando en realidad. No sé, hagamos eso. La próxima clase que tenemos es el día martes, la tenemos de 4 a 5 de la tarde. ¿Ok? Entonces, en esa hora vamos a acabarlo aquí, lo que es función 5. Entonces, yo voy a entrar ahí. Ya aquí estamos trabajando. A mí no me sirve que ustedes trabajen en cerca. Entonces, vamos a estar presencial. Martes y jueves presencial. No me sirve que vamos a iniciar. A ustedes no les sirve trabajar en servidor cuando no tienen computador. ¿Qué onda? Entonces, ¿qué hacen? Tienen que venir todos. Tienen que venir todos. Los martes quedan definidos de 4 a 5 de la tarde. Por eso, el grupo completo, que se ve que el grupo completo, no me sirve de creer, no me sirve de dar una clase de serie que te haya dado, el profesor es que no tengo computador, la que cambie tiene.
Y no sé, ya, sí, no me acuerdo de cabello. Los martes, puede ser el compromiso. Porque es que, o sea, si tú no asistes a la clase del martes, tú no tienes el jueves a la clase. Oiga, profesor, ¿qué fue lo que hicimos? Oiga, profesor, entiendan bien. O sea, no me van a entender porque no estuviste presente en la clase del martes. Es así, así no pude cambiar. A mí no me da un computador porque el que no vaya a venir el martes se comprometa a alojarse un computador en eso. Es la única forma. Porque de resto, o sea, de que no tenga computador, yo voy a estar predicando aquí. Ya estamos en cero, o sea, estas tareas son prácticas. Entonces, sería ese compromiso. No sé, que cuando llegamos, yo digo eso, porque es que si todos, aquí venimos a una clase, el otro fue el otro fue a su no me parece a mí que voy a explicar toda la función sin tirar más. Y que la mayoría de computador. Entonces, yo explico la clase más de la función sin. Y después, el que no se conecta a un computador, oye, profesor, ¿y qué es lo que usted está haciendo? No entiendo. Vamos cerca porque llegamos. tú vienes en la yo me comprometo a ir a un café de internet. Pues si los jueves no vamos a quedar hasta mucho lo que hicimos. Los jueves estamos aquí hasta ahora. Y los martes vamos a estar de 4 a 5 de la tarde. ¿Ves? No aquí los martes. Aquí los martes. No están aquí los martes. O sea, es que el inconveniente estamos en una clase de Excel. Y para que ustedes puedan por lo menos, cuando yo voy a contar virtual, podemos conseguir, porque yo voy a estar explicando Excel. El compromiso a realizar sería ese. Si no viene, se presentan afuera. Algo que se les sea fácil. Pero la parte de entendimiento de ser más fácil. Obviamente, entonces, hagan el esfuerzo, porque simplemente se dice, no, no, no me tiene que contar también personas. Entonces, hagan el esfuerzo, consigan hacer un caso y en la clase. Es lo único. Por no nos avanzamos. Bueno, entonces, muchachos, cerremos aquí el día de hoy y nos vemos el martes. Los que vayan a venir virtual, ya saben, se conectan. Los que vayan a estar virtual, el compromiso es que se conecten a una computadora. Lo que hicimos presencial, ok. Ese archivo guárdenlo porque se lo voy a. Guarden ese archivo porque ese archivo, por favor. Ese archivo, guárdenlo o mándenselo al correo porque falta el segundo ejercicio. Y ese archivo lo voy a mandar a la plataforma. Bueno, voy a cortar la videoconferencia. Nos vemos en la próxima clase. Listo, profe. Bien.